Hola, muy buenas tardes, chicos. El día de hoy estamos con la asesoría de Sub 1, diagnostica la situación de la empresa. Si bien es cierto, este módulo es muy importante para su preparación tecnológica, ya que engloba todos los aspectos importantes y de desarrollo en el proceso de todo lo que implica el análisis situacional y administrativo de la empresa, así como los agentes externos o internos que en un momento dado pudiésemos llegar a tener o a visualizar. También en este módulo nosotros observamos que no nada más se necesita desarrollar un análisis exhaustivo de cómo está una empresa, sino también de cómo se conforma una empresa frente a la estructura. Es muy importante que nosotros visualicemos todos estos aspectos claves e importantes que de alguna manera nos apoyan para que pueda funcionar y operar de la mejor manera. De igual manera, también quiero comentarles que este módulo nos aporta un gran significado a lo que nosotros vamos entendiendo como parte importante del proceso que se debe de llevar a cabo de forma interna. Y bueno, también puedo mencionarles o puedo decirles que es muy importante que nosotros entendamos algo sumamente eh, trascendente, que es esta parte importante de cómo se compone o cómo se comporta la empresa frente a este proceso. Y bueno, a lo largo de todo este semestre o de todo lo que fue el semestre, nosotros logramos entender y comprender aspectos significativos. ¿Y cuáles son esos aspectos significativos? Bueno, fácil y sencillo, desde cómo surge la parte de la necesidad de poder administrar hasta lo que es de forma estratégica cómo nosotros vamos a operar, ¿sale? Y bueno, algo de suma importancia es, y con lo que vamos a empezar, es cómo surge la necesidad de la administración. Y bueno, nosotros decimos que desde siempre ha habido o ha existido esa necesidad administrativa de poder eh, componer y sobre todo a optimizar los recursos necesarios en un momento dado. También es muy importante que nosotros visualicemos aspectos clave, que todas, antes de que el ser humano formara una civilizaciones, ya existía esta forma, en la época primitiva ya existía esta forma de administrar los recursos naturales con base a alimentos, que obviamente eran para poder optimizar y sobre todo de acuerdo a las temporalidades que ellos tenían. Sabían que en determinado momento la época en época de frío era muchísimo más complicado que en época de calor buscar o encontrar alimentos o bien ir de cacería. Y bueno, obviamente desde este punto de partida vamos a retomar aspectos trascendentes o importantes. ¿Qué es lo que nosotros pudiéramos llegar a entender? ¿Qué es lo que nosotros pudiéramos llegar a visualizar? Que cuando nosotros tenemos la necesidad de poder generar una cuestión importante administrativa, fue cuando se generaron las cuestiones de civilización, cuando se empezaron a formar y a crear civilizaciones. Y tenemos, por ejemplo, civilizaciones trascendentes como China, Egipto, Babilonia, que fueron Mesopotamia, que fueron las primeras civilizaciones en conformarse, la India, y obviamente adoptar esta herramienta significativa como lo es la administración.
también de algo importante que debemos de visualizar y que debemos de cuidar es decir o que tenemos que tener en cuenta es que cuando existe toda esta parte de la conformación de las civilizaciones, donde obviamente ya empieza a generarse una estructura organizacional desde la parte de las jerarquías en niveles de clases sociales, se empieza a generar una visión general de lo que es una conformación administrativa jerárquicamente. Y obviamente esto es importante porque nosotros decimos o damos una gran validez a todo lo que nosotros desarrollamos como la visión administrativa o la planeación de. También obviamente militarmente se acompaña o se apoya este punto de referencia de decir, bueno, nosotros vamos a entender que existe un proceso de, y ese proceso obviamente nos da algo sumamente importante o nos menciona o nos dice que obviamente el planificar y el planear tenemos que desarrollarlo, tenemos que visualizarlo, porque en un momento dado es indispensable ver qué estrategia se va a desarrollar y sobre todo la forma o la dinámica de cómo se va a desarrollar todo este punto de referencia. Y bueno, con esto nosotros podemos entender que desde la parte antigua y primitiva, obviamente se existió o se visualizó una necesidad de generar o de aplicar esta herramienta significativa. ¿Qué pasó cuando llegó a ejecutarse o llegó la época de la revolución industrial? Esta fue una de las épocas más significativas porque obviamente fue cuando eh, se empezaron a consolidar empresas como tal y sobre todo, obviamente, se empezó a generar esa necesidad de que exista la administración, esa necesidad de poder decir, bueno, necesitamos que exista la administración en un momento dado para poder visualizar los recursos materiales, humanos y financieros y poder llevar a cabo un control, un proceso de integración global y significativo para que pueda operar dicha empresa. Y nosotros podemos decir que este funcionamiento o de alguna manera, apoyo nos brinda algo sumamente importante, que obviamente ya las empresas tenían esa necesidad tenían ese punto de referencia de decir, necesitamos que exista la administración o llevar a cabo un proceso administrativo para poder entender el comportamiento del funcionamiento de nuestra propia empresa y poder lograr operar de la mejor manera. Y bueno, con esto nos conlleva a que empiezan a surgir diferentes autores que nos empiezan a aportar de una manera significativa los panoramas, las visiones y filosofías que teníamos en un momento dado de acuerdo a lo que era esta necesidad, al surgimiento, no nada más de decir voy a comercializar un producto, voy a vender este producto, sino tengo que administrarme como empresa para poder permanecer en el mercado. Aquí se dio un boom relevante porque decíamos que este boom de alguna u otra manera estaban surgiendo muchas empresas. Surge la primera empresa automotriz que la consolidó Henry Ford. Henry Ford fue el pionero en la industria automovilística y obviamente hasta hoy perdura con muchas dificultades, pero bueno, permanece en el mercado lo que es la empresa Ford. Y bueno, así como esta empresa, también surgen muchos filósofos y muchos pues, aportadores
que nos dicen, obviamente, la administración es una pieza fundamental y clave para que la empresa pueda operar. Y otros mencionan, debe de existir un proceso administrativo significativo y minucioso para que la empresa pueda operar de la mejor manera y sobre todo de una manera saludable. Y bueno, existió Carlos Marx, que nos decía que obviamente la administración de recursos materiales era pieza clave fundamental para que fuera una empresa sólida y exitosa. También existe el primer aportador, que obviamente nos dice que la administración es pieza fundamental y que marca las tendencias y marca la pauta, es decir, la administración es una herramienta que obviamente nos consolida un proceso administrativo de operativo y objetivo para que la empresa pueda funcionar. ¿Y a quién me refiero? A Frederick Taylor, que se le conoce como el padre de la administración moderna, ¿sale? Ahora bien,